Buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, sería una tutoría virtual, ¿verdad? Algo que precede a la tutoría presencial del día sábado, por lo que quería que nos reuniéramos para ver la teoría, por decirlo así, para esa tutoría, para que el día de la tutoría, pues, veamos nada más una retroalimentación y luego pasar a los ejercicios propuestos de la agenda. Por el momento, pues ya son 7:10 y la tutoría está planeada de 7 a 8. Bueno, voy a iniciar. Espero ustedes puedan visualizar la tutoría porque va a quedar grabada, ¿verdad? Bueno, la tutoría es sobre la teoría elemental de conjuntos, que es la unidad 5. Primeramente tenemos la definición y notación, que es un primero de los términos. Definición 1.1. Un conjunto es simplemente un grupo o colección de cualquier clase de objetos, números, letras, personas, libros, entre otros. Los objetos conforman un conjunto y se denominan elementos. Y bueno, tenemos presente 4 ejemplos, ¿verdad? El número 1 son los días de la semana, donde están determinados lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El ejemplo 2 son los números reales mayores a 30. El ejemplo 3, las vocales, que sabemos que son A, E, I, O, U. Y el ejemplo 4, que son las soluciones de la ecuación x al cuadrado menos 2x más 7 igual 0. Serían objetos que conforman un conjunto y les vamos a llamar elementos. Entonces los elementos serían lo que nos describe en esos ejemplos, ¿verdad? Bueno, tenemos lo que es la notación. Usualmente los conjuntos se denotan con letras mayúsculas, ¿verdad? Tengamos presente que cuando escribamos un conjunto debemos de definirlo o denotarlo con letras mayúsculas, con cualquier letra del abecedario, pero que sea mayúscula. Y si alguno de esos elementos son letras, estas se escriben con minúsculas. Bueno, lo que va a ir dentro de las llaves, ya vamos a ver algunos ejemplos, tienen que ser minúsculas, ¿verdad? Porque los elementos, el conjunto lo vamos a denotar con letras mayúsculas. Cada conjunto debe ser definido sin ambigüedades, es decir, dado un conjunto y un objeto, debe quedar claro si el objeto pertenece o no al conjunto. En los ejemplos anteriores se presentan dos maneras en las que pueden definirse un conjunto. Observe que los conjuntos de los elementos impares se definieron escribiendo explícitamente sus elementos, pues eran el ejemplo de los días de la semana y el ejemplo de las vocales, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver otro ejemplo donde se van a definir ya explícitamente. Mientras que en los ejemplos pares, los conjuntos se definen por medio de características o reglas que tienen los elementos que permiten establecer si estos pertenecen o no al conjunto. Vamos a conocer la notación por extensión. Esta notación se utiliza cuando se quiere escribir explícitamente los elementos del conjunto. Los conjuntos se escriben con letras mayúsculas, ya lo habíamos dicho anteriormente, separando sus elementos por comas y encerrándolos entre llaves. Entonces debemos de tener presente esto. Con esta notación los conjuntos de los ejemplos impares dados anteriormente se escriben como. Y si se fijan tenemos el conjunto A, que son los de los días de la semana, y el conjunto B, las vocales, perdón. Y aquí ya lo expresamos como un conjunto y por extensión, ¿verdad? Porque van definido explícitamente, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Si se fijan, el conjunto está definido con letra mayúscula y los elementos están dentro de la llave y están separados por coma. Igual para el ejemplo B, ¿verdad? El conjunto B, perdón, es igual a, E, I, O, U. Aquí nos faltaron, ¿verdad? Las comas.
los últimos dos ejemplos, que son los números naturales y los números enteros. Dentro de los números naturales tenemos 1, 2, 3, 4. Ponemos los puntos suspensivos porque llega hasta más infinito, ¿verdad? No tenemos un número en específico donde terminan los números naturales. Luego, los números enteros, tenemos puntos suspensivos al principio y puntos suspensivos al final. ¿Por qué? Porque los números enteros, tenemos los números enteros negativos y los números enteros positivos. Y si sabemos, el conjunto es de menos infinito a más infinito, entonces no tiene fin, ¿verdad? Por eso se ponen lo que son los puntos, estos puntos, ¿verdad? Para decir que no llegan hasta ahí los números, sino que continúan. Tenemos lo que es la notación por comprensión, que es otro tipo de notación. Esta se utiliza cuando los elementos de los conjuntos se describen por medio de sus características. Un elemento cualquiera del conjunto se escribe por medio de una letra minúscula, usualmente la letra X, separados por dos puntos seguidos de la característica que presentan los elementos del conjunto. Esto es lo que se refiere con notación por comprensión. Y a continuación tenemos dos ejemplos, el ejemplo 6 y el 7. Bueno, y tenemos el ejemplo 8. Bueno, el ejemplo 6 nos dice que la notación por comprensión del conjunto de los números reales mayores que 30 nos quedaría que P es igual a T, tal que T es un número real mayor que 30. De esta forma lo hemos escrito el conjunto de manera por comprensión, ¿verdad? El ejemplo 7 es el conjunto de los departamentos de El Salvador. ¿Cómo lo ponemos por comprensión? Pues E va a ser igual, abrimos llaves, X, tal que X es un departamento de El Salvador, donde X va a representar a cualquiera de los departamentos, ¿verdad? Ejemplo 8, X es igual a X tal que X al cuadrado menos X menos 12 es igual a 0. Aquí está escrito por comprensión. Ah, pero ¿qué significa? El conjunto se lee X, el conjunto de los X tal que X es solución de la ecuación X al cuadrado menos X menos 12 igual 0. De esta forma se expresarían, ¿verdad?, por comprensión los conjuntos. Bueno, dado el conjunto A y un elemento X, y X pertenece al conjunto A, esto es como una notación, ¿verdad? Escribiendo X que pertenece a A, y si X no pertenece a A, se escribe X no pertenece a A. Esta es notación, ¿verdad? Cuando X pertenece a A, se representará como X, el símbolo de pertenencia, y el conjunto A. Cuando X no pertenece a A, va a ser X, el símbolo de no pertenencia, y A. Ejemplo 9. Si E es igual al siguiente conjunto, que es A, B, C, 2, 4, 7 y 9, entonces C pertenece a E. Verifiquemos y veamos el conjunto. C pertenece al conjunto E, pues efectivamente, ¿verdad? C está dentro del conjunto E. Luego 7 pertenece a E, pues claro, aquí está 7 dentro del conjunto E. H no pertenece a E, buscamos en el conjunto y exactamente H no pertenece a E porque no es uno de los elementos. 3 tampoco no es un número que está dentro del conjunto E, por tanto 3 no pertenece a E. Bueno, luego sigue la definición de subconjunto. Sea A y B dos conjuntos, donde el conjunto B es subconjunto de A, si todo elemento de B también es elemento de A. Esta sería definición. Cuando B es subconjunto de A, se escribe de esta manera. Esta sería su notación. B incluido en A. Que se lee B subconjunto de A. O B está contenido en A. Si B no es subconjunto de A, se va a escribir de la siguiente forma.
B no está incluido en A. Esto sería la notación para esta definición. Y tenemos el siguiente ejemplo. Nos dan los conjuntos, dados los conjuntos H y G, donde el conjunto H, 1, 2 y 3, ¿verdad? Estos son los elementos que están dentro de este conjunto. Y G son menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4, que son los elementos que están dentro del conjunto G. Entonces podemos concluir que H, este conjunto de acá, está incluido en G. ¿Por qué? Porque si ubicamos 1, 2 y 3, estos elementos o estos números están dentro del conjunto G. 1, 2 y 3. Por tanto, concluimos que el conjunto H está incluido en el conjunto G. Ahí se ejemplifica ya lo que es la definición de subconjunto. Luego tenemos el siguiente ejemplo. El ejemplo 11. Si X es igual y nos dan el conjunto con los elementos X, B, N y K. Y el siguiente conjunto es Y, que es igual a Y, X, B, A, N, M, K y H. Y nos dan también otro conjunto, que es el conjunto Z. Y, B, A, N, M, K y H. Se cumple lo siguiente. X está incluido en Y. Verifiquemos por qué nos lo dice. Verifiquemos que estos elementos estén incluidos en el conjunto Y. Y sí, ¿verdad? X está en Y, B está en Y, N está en Y y K también está en Y. Por tanto, se concluye que X está incluido en Y. También nos dicen que Z está incluido en Y. Verifiquemos. Estos conjuntos deben de estar en el conjunto Y. Y está en Y, B está en B, A está en Y, N está en Y, M está en Y, K está en Y y H está en Y. Por tanto, ¿verdad? Se cumple que Z está incluido en Y, o Z es un conjunto de Y, o Z está contenido en Y, ¿verdad? Que son las dos formas como se lee esa expresión. Y veamos una última, corroboremos, ¿verdad? X no está incluido en Z. Veamos por qué. X, veamos, X, B, N y K. Y veamos, Z. No tiene a X, no tiene a... Bueno, a X es la única que no lo tiene, ¿verdad? Y como no tiene un elemento del conjunto X, por tanto el conjunto X no está incluido en Z, ¿verdad? Por eso es que tenemos esta expresión. X no está incluido en Z, porque no están todos los elementos del conjunto en el conjunto Z. Por esa razón concluimos que X no es subconjunto de Z. Y tenemos algunas observaciones. Si A es cualquier conjunto, se cumple que A está incluido en el mismo conjunto. Segundo, note que B no es subconjunto de A si existe por lo menos un X que pertenece a B, tal que X no pertenece a A, que es lo que acaba de suceder, ¿verdad? Cuando concluimos que X no pertenecía a Z. ¿Por qué? Porque un elemento de los de X no estaba incluido en el conjunto Z. Luego, si A es subconjunto de B y X no pertenece a B, entonces X no va a pertenecer a A. Son cosas que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Viene lo que es la definición de igualdad de conjuntos. Dos conjuntos A y B son iguales si todo elemento de A es también elemento de B y viceversa, ¿verdad? Que si todo elemento de B también es elemento de A. Es decir, A es igual a B si B es subconjunto de A y A es subconjunto de B. Esto en otras palabras. Un ejemplo para ejemplificar esa definición, pues el siguiente. Sea P y W, los dos conjuntos que nos dan para este ejercicio, donde P, los elementos son 2, 5, 6, 8, 9 y 11, y W, 2, 5, 6, 8, 9 y 11. Son iguales debido a ¿qué? ¿Qué podemos observar? Que los mismos elementos de P están
en el conjunto de W. Entonces, P es subconjunto de W porque todos los elementos están en este conjunto y W es subconjunto de P porque todos sus elementos también están en el conjunto P. Por tanto, concluimos que esos dos conjuntos son iguales. Nota: en la igualdad de conjuntos el orden de los elementos no es relevante, solo interesa cuáles son sus elementos. Tampoco importa la cantidad de elementos que tienen los conjuntos siempre y cuando se satisfaga la definición. Por ejemplo, 3,7 es igual a 7,3,7. Si se fijan, aunque se repita, aquí son los mismos elementos, 3,7 y 7,3,7, pero son iguales porque aunque se repita, ¿verdad? Pero solo están los elementos 3 y 7 también. Luego está lo que es el conjunto universal. Para cualquier conjunto X siempre existe un conjunto U que contiene a X. A tal conjunto U se llamará conjunto universal. La definición anterior nos garantiza que al considerar uno o varios conjuntos, siempre podemos suponer la existencia de un conjunto universal que contiene a todos los conjuntos. Un ejemplo de ello es el siguiente: el conjunto de los números enteros sirve como conjunto universal para los conjuntos siguientes, que es este pequeño conjunto que es menos 4, 0, 5, 8, 9. ¿Verdad? Es un conjunto que está inmerso en el conjunto de los números enteros, ¿verdad? Porque tiene números negativos, el 0, y números positivos. Y también están los números naturales, como los representamos con esta n, ¿verdad? En los números naturales es un conjunto que está dentro del conjunto universal, que son los números enteros. Bueno, sigue, ¿verdad?, lo que es el conjunto vacío. Se llama conjunto vacío a aquel conjunto que no tiene elementos. El conjunto vacío se denota por esta expresión, ¿verdad? O este símbolo. Propiedad del conjunto vacío. Para cualquier conjunto A se cumple que vacío va a estar incluido o va a ser subconjunto de A. Entonces quiere decir que vacío siempre va a estar incluido o va a ser subconjunto de todo conjunto. Es decir, el conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto, ¿verdad? Ejemplo: H es igual a T, que pertenece a los reales, tal que T al cuadrado es menor que 0. Si lo resolvemos, ¿verdad? Si le damos un valor, digamos, a T, cualquier valor, ya sea negativo o positivo o 0, ¿verdad? Entonces, nunca va a ser menor que 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque fuera menos 1, el valor de T menos 1 al cuadrado me va a dar 1. Y 1 no es menor que 0. Si es 0 al cuadrado me va a dar 0 y 0 no es menor que 0. Entonces, este conjunto sería vacío, ¿verdad? Por tanto, lo expresamos de esta forma. ¿Sí? Espero se haya comprendido, ¿verdad? Y pasamos a la siguiente definición, que es el complemento de un conjunto. Sea A un conjunto y U su conjunto universal, el complemento del conjunto denotado como A barra o A prima es el conjunto cuyos elementos pertenecen al universal y no pertenecen a A, es decir, A' o A complemento es igual a los X que pertenecen al conjunto universal, tal que X no pertenece al conjunto A. Sería el complemento, ¿verdad? Su palabra lo dice. Ejemplo: esta es la notación. El ejemplo, para tener más claro, ¿verdad?, la definición, me dan que si U, o el conjunto universal, es 2, 4, 7, 9 y 11, y tengo que el conjunto A es igual a 4 y 7, entonces, ¿cuál sería su complemento? Sería todo lo que no está en A. En otras palabras, verifico que 4 y 7 está en U, ¿verdad? Pero no está 2, 9 y 11 en A. Entonces el complemento sería eso, ¿verdad? Todo lo que no está en A. ¿Cuáles son los números que no están en A? Que están en U. 2, 9 y 11. Ese sería el complemento de A. Otro ejemplo: si U, o el conjunto universal, es igual a R, los números reales, ¿verdad?, y A es igual a los números enteros, entonces el complemento serían los números irracionales, ¿verdad?
Ese sería, perdón, no, ahí me confundí. Si U, el conjunto universal, es igual a los reales y A es igual a los números racionales, ahí me había confundido y dije números enteros, ¿verdad? Pero los enteros se denotan por la letra Z mayúscula. Los racionales, entonces el complemento de A sería los números irracionales, ¿verdad? Ese sería el otro ejemplo. Bueno, y tenemos a continuación lo que es la definición de conjunto de potencia. Sea A, que está incluido en el conjunto universal, el conjunto potencia de A, que se denotará por P de A, el conjunto formado por todos los subconjuntos de A, es decir, tenemos la notación P de A igual a E, que está incluido en el conjunto universal, tal que E también debe estar incluido en A. Nota: recordar que todo conjunto A se cumple que el conjunto vacío está incluido en A y A está incluido también en A. Por tanto, vacío y A siempre van a estar en el conjunto potencia. Siempre los tenemos que colocar, ¿verdad? 2. Si el número de elementos de A es n, entonces el número de elementos de conjunto potencia, P de A, va a ser 2 elevado a la n. Ejemplo, tenemos 2, ¿verdad? Para comprenderlo mejor. Sea x igual a 1,2, tiene 2 elementos, entonces su conjunto potencia va a tener 4. Si en este caso, ¿verdad?, el conjunto está haciendo como x, ¿verdad? Entonces el número de elementos es n. N es igual a 2. Ah, pero el conjunto potencia tiene ¿cuántos elementos? 2 a la n, pero n en este caso era 2, entonces sería 2 al cuadrado o 2 a la 2, que eso significa 4 elementos, ¿verdad? Porque 2 elevado al cuadrado es 4. Entonces el conjunto potencia de x va a ser igual. Si se recuerdan, en la nota teníamos presente que vacío y x van a ir siempre dentro de los elementos del conjunto potencia. Aquí nos lo decía, vacío siempre va a estar incluido en el conjunto y el conjunto va a estar incluido en su mismo conjunto. Y luego van los elementos que tenemos en el conjunto, ¿verdad? Vacío, x, entre llaves 1 y entre llaves también 2, ¿verdad? Siempre hemos de escribirlo entre llaves. Y ahí están los 4 elementos que se nos mostraban acá, ¿verdad? Que iba a tener el conjunto potencia. Luego tenemos el siguiente ejemplo. Si B es igual a A, B, C y D, el conjunto potencia, ¿cuál va a ser? Pues el conjunto D tiene ¿cuántos elementos? 4. Entonces el conjunto potencia va a tener 2 elevado a la 4, que esto es igual a 16 elementos. Entonces, ¿cómo expresamos el conjunto potencia? Siempre va a ir vacío y el mismo conjunto que es B, y luego vamos a expresar los elementos que están dentro del conjunto B. Entre llaves, ¿verdad? A, B, C y D. Luego, en pares, AB, AC y AD. BC, BD, CD, AB, ABC, ahora en trío, ABD, ACD y BCD. Luego contamos 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 y, perdón, 3, 6, 9, 12 y 16 elementos, ¿verdad? Debemos de tener 16 elementos, que son los elementos que nos daba cuando elevábamos 2 a la 4. Bueno, luego de esto, ya vimos lo que eran definición y notación, ¿verdad? Ahora vamos a lo que son operaciones con conjunto. Cuando A y B son números reales, hemos aprendido a calcular su suma, su resta, su producto y su cociente, ¿verdad? Son operaciones que hacemos. Todos estos son números que se obtienen a partir de los números A y B. ¿Y cómo se sabe estas operaciones con el pilar de la aritmética y el álgebra de los números reales? Construirá el álgebra de conjuntos. A partir de dos conjuntos A y B, se construirán nuevos conjuntos con las operaciones unión, intersección, diferencia entre conjuntos.
También se estudiará la diferencia simétrica, la cual se define en términos de las operaciones unión, intersección, diferencia. Bueno, esas serían las operaciones que estaríamos viendo con conjuntos. La primera operación sería la unión de conjuntos, la que nos expresa de la siguiente forma. La unión de dos conjuntos A y B es el conjunto A unido B, que va a ser denotado de esta forma, formado por todos los elementos que están en A o en B, es decir, A unido B igual a los X que pertenecen al conjunto universal, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. La expresión A unido B se lee A unión B. Ejemplo 20. Vamos a ver un ejemplo ejemplificando, ¿verdad? Valga la redundancia, la unión de conjuntos. Y tenemos los dos conjuntos X y H. X es igual al conjunto menos 2, 0, 3 y 6 y H menos 1, 0, 3, 7 y 9. Entonces, ¿cuál sería la unión? Sería la unión de todos los elementos de X con todos los elementos de H. Entonces colocamos menos 2, luego menos 1, luego 0, luego 3, luego 6 y 7 y 9, ¿verdad? Vamos a colocar todos los elementos que están en X y que están en H. Si se fijan, 3 y 0 se repiten, ¿verdad? Solo los colocamos una vez. Solo los colocamos una vez, ¿verdad? Porque se repiten en ambos conjuntos. Definición 1.9. Tenemos la intersección de conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos, es decir, y lo denotamos de esta forma: A intersectado B igual a los X que pertenecen al conjunto universal, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Y se lee de la siguiente forma, ¿verdad? A intersección B. Y tenemos el siguiente ejemplo, donde tenemos el conjunto Q y el conjunto R. Entonces, la intersección serían los elementos que están en el conjunto Q y que también estén en el conjunto B. Entonces, aquí lo expresamos de manera más general, ¿verdad? Colocamos los elementos de Q y los elementos de R y está la intersección. Vemos cuáles elementos están en Q y cuáles están en R y esos serían los elementos que van a estar en su intersección. A está en Q, pero no está en R, entonces no va a estar en intersección. 2 sí está en Q y está en R, ¿verdad? Entonces tenemos 2 acá. Luego C está en Q y también está en R, ¿verdad? Por tanto va a ir en la intersección. 3 está en Q, pero no está en R. 7 está en Q, pero no está en R. Y está en Q y también está en R, por tanto va a ir también en la intersección. Entonces los elementos de la intersección van a ser 2, 6, C y Y. Estos tres elementos son los que van a ir en la intersección porque son los que se repiten en los dos conjuntos. Podemos verlo de esa manera. Luego viene lo que es el conjunto disjunto. Dos conjuntos A y B son disjuntos si su intersección es igual al conjunto vacío, es decir, A intersectado B es igual a vacío, que no estén los elementos, ¿verdad? Tenemos el ejemplo donde tenemos los dos conjuntos X y Y, donde X es menos 3, menos 1, 9, 4 y 5, y Y menos 2, 1, 3 y 7. Entonces la intersección de X con Y, ¿cuál sería? Veamos cuál de estos elementos están en X y también están en Y. Menos 3 está en X, pero no está en Y. Menos 1 está en X, pero no en Y. 9 en X, pero no en Y. 4 en X, pero no en Y. 5 en X, pero no en Y. De igual forma, menos 2 está en Y, pero no en X, 1 está en Y, pero no en X, 3 está en Y, pero no en X, 7 está en Y, pero no en X. Por tanto, decimos que la intersección es vacía porque ningún elemento se repite. Espero se hayan comprendido, ¿verdad?, estas definiciones que hemos visto hasta el momento. Si no, pues invitarlos a leer, ¿verdad?, más detenidamente el material y pues siempre invitarles que estoy a la disposición, ¿verdad?, en la plataforma donde pueden hacer sus consultas de vida el día de mañana o, bueno, hacer las consultas pertinentes, ¿verdad?, si no ha quedado algo claro, el día de la tutoría presencial, donde vamos a hacer una retroalimentación.
Diferencia de conjuntos. Es otra de las definiciones. La diferencia de dos conjuntos A y B es el conjunto A menos B, formado por todos los elementos que están en A y no están en B. Y va a estar denotado de la siguiente manera. A menos B va a ser igual X que pertenece al conjunto universal, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Y tenemos el siguiente ejemplo. Para los conjuntos S, T y K se tiene lo siguiente. S menos T. Nos piden encontrar la diferencia de S y T, que significa que van a ser todos los elementos que están en S, pero que no estén en T. Voy a comparar, ¿verdad? S menos T. Entonces, si algún elemento está en T de los que están en S, no lo voy a poner en la diferencia, ¿verdad? Si se fijan, comparo S y T, menos 2 está en S y también en T, entonces ese elemento yo lo voy a quitar porque está en T y los de T no los debo de colocar. X está en S pero no está en T, entonces va a ir en la diferencia. W está en X pero no en T, entonces va a ir también en la diferencia. 3 está en X pero no está en, 3 está en S pero no está en T, entonces va a ir también en la diferencia. A está en S pero también está en T, entonces esa no va. 6 está en S pero no está en T, entonces 6 sí va en la diferencia, entonces la diferencia, el conjunto de la diferencia sería X, W, 3 y 6. Y de igual forma comparamos T menos 6, entonces menos S, entonces ¿qué me está diciendo? Que van a ser todos los elementos que estén en T pero que no estén en S. Y si algún elemento se repite con los que están en S, se suprimen, ¿verdad? Se quitan, solo se colocan los que están en T pero que no estén en S. Verificamos. Menos 1 está en T, pero no en S, entonces va en la diferencia. Menos 2 está en T, pero también está en S, entonces S no va en la diferencia. A está en T, pero también está en S, tampoco va en la diferencia. 7 está en T, pero no está en S. S sí va en la diferencia, ¿verdad? Aquí faltó. B está en T, pero no está en S, entonces también va en la diferencia. Aquí nos faltó un elemento. Y de igual forma se prosigue a comparar S con K, ¿verdad? Y nos da que la diferencia es menos 2, W y A. Esos serían los elementos de la diferencia de S y menos K. Otra notación para el complemento de conjuntos, recordando las definiciones de complemento y diferencia entre conjuntos, se tiene que el conjunto universal menos el conjunto A es igual a X que pertenecen a U, tal que X no pertenece a A. Por tanto, también tenemos la otra operación de conjuntos, que es la diferencia simétrica de conjuntos. La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B es el conjunto denotado de esta forma, formado por todos los elementos que están en la unión, pero no en la intersección de A y B. Es decir, la diferencia simétrica de A y B es igual a A unido B menos la intersección de A con B. Y tenemos la ejemplificación de la siguiente forma, con estos dos conjuntos M y N. M y N de esta manera. Tiene que la diferencia simétrica de estos dos conjuntos va a quedar de esta manera. M unido N menos M intersectado N. Primero vamos a hacer la unión de M con N. La unión sabemos que es unir todos los elementos que están en el conjunto M con los elementos que están en el conjunto N. Por lo tanto, me queda de esta forma, ¿verdad? Menos la intersección de M con N. Para la intersección decíamos que eran los comunes en M y en N, ¿verdad? O los que se repiten. Y esos son menos 2, 0, 2, 3 y 8. Esto sería la intersección y esta sería la unión. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Debemos de hacer la diferencia de estos dos conjuntos. ¿La diferencia cuál es? Todos los que están en la unión de M y N menos los que están en la intersección. Entonces, menos 2 lo quitamos, 0 lo quitamos, 2 lo quitamos, 3 lo quitamos y 8 lo quitamos. De ahí todos van a estar en la diferencia. Menos 5, menos 3, menos 1, 4, 5 y 7. Estos serían los elementos que van a estar en la diferencia simétrica del conjunto M con N.
Y así se simplificaría lo que es la diferencia simétrica de dos conjuntos. Espero vaya quedando algo claro, ¿verdad? Y si no, pues, como ya les había dicho, invitarlos a leer un poquito más sobre estos temas para que el día de la tutoría presencial, pues, podamos sacar todas las dudas que se lleven. También está el otro subtema, el cual es el diagrama de Venn-Euler. Existen representaciones gráficas para ilustrar las relaciones entre conjuntos y es mediante los llamados diagramas de Venn-Euler. Son la manera, digámoslo así, de representar lo que son las operaciones con conjuntos. El objetivo es estudiar por medio del diagrama de Venn los conjuntos que hasta el momento se han estudiado. Los conjuntos se ilustran por medio de óvalos, círculos, incluidos en un rectángulo, el cual representa el conjunto universo, donde están definidos los conjuntos. Cada uno de los conjuntos representa áreas coloreadas o sombreadas y se van a representar de esta manera, ¿verdad? Donde el conjunto A es subconjunto del conjunto universal U, donde el conjunto universal U nos decían ahí que va a ser lo que está en el rectángulo, ¿verdad? Y el conjunto A sería lo que está sombreado. El primero que se va a representar es el complemento. Recordemos que hemos definido que A complemento lo podemos representar como A' o A barrita. Y esto va a ser los X que pertenezcan, los X tal que X no pertenezcan a A. Visualmente lo podemos representar de esta forma. Van a ser los X que no estén en este conjunto, por tanto el complemento de A es lo que está fuera de ese conjunto, ¿verdad? El conjunto universal. Representaremos al rectángulo como el conjunto universo y el conjunto A como el círculo, por tanto el complemento sería toda la zona sombreada, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la unión de conjuntos. También se ha definido A unido B igual a X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Una representación por medio de diagramas de Euler, diagramas de Venn es la siguiente. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. La unión es la representación de A unido B es unir los dos conjuntos, ¿verdad? Si se fijan, aquí tenemos sombreado A y tenemos sombreado B. Entonces, la unión serían los dos conjuntos. La intersección de conjuntos, bueno, anteriormente ya se había definido, X tal que X pertenece a A y también pertenece a B. En otras palabras, lo que tienen en común los dos conjuntos. Y se va a representar de la siguiente manera, ¿verdad? Esta sería la intersección. Lo que hay en común en A y en B. Otra forma, bueno, la diferencia de conjuntos es A menos B, que serían los elementos que están en A, pero que no estén en B. Y lo vamos a representar de esta forma, ¿verdad? Si se fijan, si los elementos de A, de esta parte de acá, también estaban en B, que es la intersección, por eso no se sombrea, ¿verdad? Porque eso también lo quitaban. Solo se pone lo que está en A, pero que no esté en B. Y se representa de esa forma. Por último se tiene lo que es la diferencia simétrica de conjunto, definida como A unido B menos A intersectado B. Y la representación sería esta. A unido B menos la intersección. ¿Sí? Le quitamos lo que es la intersección. Esa sería la representación de diferencia simétrica de dos conjuntos. Por último tenemos lo que es el álgebra de conjuntos. En esta sección se presentan las propiedades que constituyen el álgebra de la teoría de conjuntos. Las propiedades más básicas involucran el complemento de un conjunto y las operaciones unión e intersección. Los conjuntos A, B y C utilizados en las propiedades son arbitrarios.
Esto quiere decir que las propiedades se cumplen para conjuntos cualquiera. Recuerden que el conjunto universal, representado por U, es el conjunto universo. Se debe aclarar que las propiedades enumeradas no son todas. De hecho, el objetivo es demostrar otras identidades más complejas a partir de lo que se presenta a continuación. Bueno, a continuación va a aparecer un listado de propiedades, ¿verdad? Donde están las leyes de idempotencia, leyes asociativas, leyes de conmutativas, leyes asociativas. Y dentro de las leyes de idempotencia tenemos dos. A unido A es igual A intersectado A es igual a. Tenemos de esta forma. Las leyes asociativas son las siguientes. A unido B unido C es igual a unido B unido C. A intersectado B intersectado C es igual a intersectado B intersectado C. También tenemos las leyes de conmutatividad. A unido B es como que tengamos B unido A. A intersectado B es como que tengamos B intersectado A. También tenemos lo que son las leyes asociativas. A unido B, B intersectado C es igual a unido B intersectado A unido C. A intersectado B unido C es igual a intersectado B unido A intersectado C. Si se fijan, ¿verdad? Son propiedades que al final, cuando se quiera demostrar alguna expresión, van a ser de mucha utilidad. Por lo tanto, hay que irlas leyendo y si es posible irnos las memorizando. Y cómo poderlas utilizar también. También está lo que es la ley del complemento, que el complemento del conjunto universal es vacío, ¿verdad? El complemento de vacío sería el complemento universal, el conjunto universal, perdón, y A unido el complemento de A es el conjunto universal y A intersectado el complemento de A es igual a vacío, ¿verdad? Porque la intersección entre el conjunto A y entre el complemento del conjunto A es vacío porque no hay nada en común. Ley del doble complemento. Complemento del complemento es igual a A. Leyes de elemento neutro. A unido vacío es A y A intersectado el conjunto universal es igual a A. También están las leyes de elementos absorbentes o dominantes, que es A unido el conjunto universal es igual al conjunto universal. A intersectado el vacío es vacío. Leyes de De Morgan. Estas son muy importantes. El complemento de A unido B es igual al complemento de A intersectado el complemento de B. También el complemento de la intersección de A con B es igual al complemento de A unido al complemento de B. Ahí tendríamos lo que son las leyes dentro del álgebra de conjunto. Por último, ¿verdad? Tenemos un ejemplo. Nos piden demostrar la siguiente identidad entre conjuntos. Y me dan lo siguiente. El complemento del complemento de A unido B unido C es igual a A intersectado el complemento C unido B intersectado el complemento C. Dentro de la solución tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Lo expresamos de esta forma utilizando las leyes, ¿verdad? La primera ley que vamos a utilizar es la ley de complemento. Vamos a ver. Ley del complemento. No es la ley del complemento, es la ley de De Morgan. Si se fijan, la primera vamos a utilizar, ¿verdad? Porque tenemos A unido B unido C. El complemento de A unido B es el complemento de la primera cantidad, por decirlo así, ¿verdad? Intersectado con el segundo complemento del conjunto. Entonces tenemos el complemento de la primero intersectado el complemento del segundo.
Entonces, la primera ley que utilizamos es la ley de Morgan. Luego utilizamos la segunda ley, que es la ley del doble complemento. Complemento del complemento es la unión del conjunto. Intersectado, el complemento de C. Luego pasamos de complemento intersectado A unido B, lo reescribimos. Aquí no hemos utilizado propiedad. Ahora sí utilizamos la propiedad asociativa, ¿verdad? A intersectado C unido B intersectado C. Y ahí aplicamos. Si se fijaron, hicimos uso de las propiedades o de las leyes de álgebra, donde en este ejemplo utilizamos lo que es la ley de Morgan, la ley del doble complemento y la ley asociativa. Bueno, queda a disposición de ustedes, ¿verdad? Que sigan leyendo el material. Esta parte pues yo la reduje un poco, ¿verdad? Porque en el material está más completa. Los invito a que lo lean, lleven sus consultas y anotaciones para que al momento de la tutoría presencial podamos resolver las dudas que lleven, ¿verdad? O bueno, pueden hacerlo vía plataforma, donde pueden hacer sus consultas. Yo estoy a la disposición de ustedes en poderles responder, ¿verdad? Y darle solución a sus dudas. Bueno, hay otros ejemplos propuestos en el material, podemos observar. Y como les digo siempre, ¿verdad? Aunque ya estén resueltos los ejemplos, para practicar debemos de volverlos a hacer, ¿verdad? Ponerlos como ejercicios propuestos nosotros, sin ver la solución del ejemplo y luego tratar de hacerlo hasta donde podamos, ¿verdad? Y luego revisar la solución y verificar dónde nos hemos confundido o dónde nos hemos equivocado o qué se nos olvidó, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir mejorando poco a poco. Bueno, esta tutoría ha sido un poco rápida, ¿verdad? Ya que no hubo estudiantes que se conectaran, ¿verdad? Para tener una como discusión de qué se comprendía y qué no, para poderle dar solución, ¿verdad? A ejemplos más concretos. Bueno, espero que puedan ver esta presentación o leer, ¿verdad? El material que está en plataforma, que de ahí es donde yo he sacado esta presentación, para que el día de la tutoría presencial, pues todas esas dudas que se lleven, pues las podamos solventar y trabajar los ejercicios propuestos que van a estar en la agenda, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña retroalimentación también por lo que no se ha comprendido y sacar dudas, ¿verdad? Que ustedes lleven de su lectura individual, ¿verdad? Espero que les ayude, ¿verdad? Esta tutoría y pues feliz noche a todos.